La fuente que nunca calla. Llegué a Ciudad Cerdán al principio del año, con la cabeza llena de presentaciones y la mochila pesada de cables y apuntes. Me buscaron para dar unos cursos en el tecnológico. Y, sin pensarlo mucho, acepté. Trabajo, perdí unas noches fuera de casa. Me alojaron en un hotel modesto que se llamaba La Fuente. En el letrero de metal, la pintura estaba descascarada. Dentro, un pasillo largo, olía a madera vieja y a jabón antiguo. Todo parecía tener la paciencia de quien ya ha visto pasar demasiadas almas. Los primeros 2 días fueron rutina, clases, café. Risas con los profes. El cuarto, donde me dieron la habitación, tenía ventanas con barrotes forjados y una cortina que dejaba pasar la luna como una cuchilla. Había una pequeña fuente en el patio donde, ahí el nombre, el agua chorreaba constante como si marcara el tiempo del lugar. Me dormí escuchando ese murmullo monótono, pensando que era buena compañía. La tercera noche, algo cambió y todavía no sé si fue un sueño, una alucinación o algo que se quedó entre una cosa y la otra. Me acosté cansado, con el cuerpo vibrando por la adrenalina de toda la jornada. La oscuridad de la habitación era densa. La luna apenas se colaba por las rendijas. En un momento, me desperté o más bien, me encontré despierto dentro del sueño, con una sensación que no puedo describir sin que la piel se me erice, la habitación, mis paredes. El techo, se sentían excesivamente conocidas, como si hubiera vivido allí durante años y no lo recordara. El aire estaba frío, pero mi cuerpo sudaba. Sentí algo en mis pies. Al principio pensé que era una sábana que se me había enredado. Luego, una presión, como manos que suben sin prisa. No pude gritar. No podía mover ni un músculo. Había una inmovilidad total, un bloqueo interno que dejaba la percepción intacta, veía, escuchaba. Pero el cuerpo no respondía. La cosa, no sé cómo llamarla, avanzó lenta, con un peso que aumentaba en mi cuerpo al ritmo de su ascenso. Vi una silueta en la penumbra, baja, encorvada, como alguien estrecho que conoce los pliegues de una cama ajena. No tenía rasgos nítidos, solo un contorno que absorbía la poca luz. Subió por la cama, tocó mis sábanas, rozó mis tobillos. En ese momento, un pánico primitivo me recorrió. No era solo miedo. Era la certeza de que algo me observaba con una paciencia que sabía a victoria. Quise girar la cabeza. No pude. Con todas mis fuerzas, alcancé a mover el brazo hacia la pared, tanteando con los dedos el interruptor. Todo se volvió una lente de segundos, la trayectoria de mi mano, el vidrio de la lámpara, el borde del interruptor. Toqué el apagador, o mejor dicho, lo empujé y, en cuanto la luz explotó en la habitación, desperté. Me incorporé de golpe. El corazón me latía suficiente para romper cristales. La sábana estaba remolinada en mis pies como si alguien hubiese estado ahí. Encendí la luz con las manos. Tembloroso, y examiné la habitación, nada fuera de lugar que se pudiera nombrar. Solo el eco de mi respiración y la fuente en el patio, murmurando como si nada hubiera pasado. Me costó dormir las 2 noches siguientes, dormí con todo encendido, como si la claridad fuera un escudo contra algo que esperaba en la sombra. A la mañana siguiente lo conté a mis compañeros de curso. Me miraron con la mezcla entre incredulidad y la clase de seriedad que usan los que ya saben demasiado. Uno de los profes respiró hondo y me dijo: La Fuente no es cualquier hotel. Me contaron versiones que, juntas, parecían muchas piezas de un rompecabezas mal hilado. Les dijeron los trabajadores del hotel. Me dijeron los de recepción, aquello había sido una hacienda vieja. En la historia, un militar, dicen que un general. Dicen que un patrón había descubierto a su mujer con un empleado. La venganza fue brutal, colgó cabezas en los barrotes de una ventana, contaron. No confirmé la veracidad. En estos pueblos, las historias se estiran como el chicle, pero varias voces repetían lo mismo con ese tono que suena a memoria colectiva. No es la Llorona. Otro profesor aclaró con una risa que no llegó a sus ojos. Pero hay cosas que se quedan, cosas que mueven las sillas en las noches. Mece las mecedoras cuando nadie está. Esa noche, por primera vez, escuché una mecedora en el pasillo. No era el crujir casual del mueble viejo. Era un vaivén continuo, insistente, como si alguien se meciera esperando que yo saliera de la habitación. En la tarde me acerqué a la recepción por una razón que aún me sorprende, la curiosidad del monstruo. Hablé con una señora mayor, que llevaba años atendiendo huéspedes. No negó las historias, las dejó filtrar por sus manos gastadas. Aquí las cosas no se pierden, se esconden, me dijo.
y apartó la mirada hacia la fuente como si el agua pudiera escucharnos. Sus palabras no me tranquilizaron, me dejaron con la sensación de que había algo más que relatos para atar. Las noches siguientes las pasé en vela, encendiendo la televisión con volumen excesivo, guardando las llaves en la mano como si fueran amuletos. No ocurrió nada más espectacular, a veces unas botas que crujían en el corredor, a veces una sombra que rozaba la cortina. Los trabajadores me aseguraron que el hotel tenía habitaciones que no les gustaba limpiar por las mañanas, aquellas que, según murmullos, ya estaban acostumbradas a que la noche no terminara del todo. Empaqué con más prisa que antes. Necesitaba volver a casa. Cuando me fui al hacer el check-out, me quedé mirando la ventana del pasillo. Los barrotes relucían con la lluvia que empezaba a caer. El recepcionista, sin mucho gesto, me deseó buen viaje. No supe qué decir. Me monté en el coche con la sensación de que dejaba un pedazo de mí en esa habitación, un trozo pequeño y húmedo que no quería ser nombrado. Días después, al recordar, noté detalles que antes no había querido ver. En una foto, donde posaba con los profesores, tomada la última tarde, hay una mancha oscura detrás de mi hombro, como si alguien hubiera pasado la mano por el aire antes de que la luz la congelara. La mayoría de la gente jurará que es solo un error de la cámara, un reflejo. Yo aún siento la inclinación de esa cosa cerca de mis pies como quien escucha un cuento y no puede ya dejar de oír las palabras. A veces, cuando escucho una fuente, aunque mi cuarto sea tranquilo y mi casa segura, la garganta me aprieta. Cierro los ojos y me viene la imagen de la silueta baja que trepó por la cama. Esa paciencia vieja y satisfecha. Me pregunto si la habitación me reconoció, si me vio y decidió esperarme. Me pregunto si aquel lugar, con sus barrotes y su agua, colecciona noches así, visitantes que abren puertas y no se dan cuenta de que ya hay algo que los conoce desde siempre. Si vuelvo a Ciudad Cerdán, no sé si entraré a la fuente. Hay historias que, una vez vividas, aunque sea en un hueco de la noche, dejan una marca que no se lava. Hay fuentes que no callan y barrotes que recuerdan formas, y cada que suena el agua en mi memoria, tengo la impresión de que algo muy pequeño y frío me ignora con una paciencia que parece ser eterna.